Muy buenas tardes, es un gusto y un placer saludarlos. Bienvenidos a todos los que nos ven en las distintas plataformas del Facebook, de YouTube, del webinar, en este 9º Congreso Internacional en Ciencias del Deporte. Bienvenidos todos a esta ponencia magistral, hoy con un invitado de lujo, con una carrera extraordinaria en los medios de comunicación, trabajando para empresas como Telemundo, Univisión, Televisa, ESPN, actualmente en Fox Sports. Incluso hace poco recibió un doctor honoris causa por parte de la Cumbre Mundial del Conocimiento por su destacada trayectoria durante más de 40 años en los medios de comunicación, siempre cubriendo eventos deportivos de mayor trascendencia alrededor de todo el mundo. Pero además de eso, una extraordinaria persona, un gran ser humano. Tuvimos la oportunidad de coincidir con él en el Mundial de Clubes del 2017, siempre presto a darte un consejo, una buena plática, con un gran sentido del humor. Y es para mí un honor presentar hoy a nuestro ponente de lujo, Fernando Schwartz. Adelante con el video. Nació en la Ciudad de México en 1960. Desde joven los deportes llamaron poderosamente su atención. La vocación por los medios de comunicación corría por las venas de este joven de sonrisa honesta y pasión interminable por la noticia. Empezó como reportero y cronista. A la fecha ha cubierto 10 mundiales de fútbol, 10 Juegos Olímpicos, peleas internacionales de box, testigo de la historia frente a frente con los protagonistas después del silbatazo final. Fernando Schwartz, la historia de una exitosa carrera internacional en el mundo deportivo, con experiencia en radio y prensa escrita, en empresas como Televisa, Univisión, ESPN, Telemundo y actualmente en Fox Sports. Conocido por su capacidad de análisis, directo, claro, carismático, hábil en la entrevista, siempre informado, pero sobre todo conocido en México y más allá de sus fronteras. Invitado de honor en el 9º Congreso Internacional en Ciencias del Deporte. Bienvenido, Fernando Schwartz. Ahí está la ficha de nuestro invitado de lujo en este 9º Congreso Internacional en Ciencias del Deporte, Fernando Schwartz. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? A ti, Daniel, un placer volverte a saludar a la distancia. Un saludo a toda la gente de la Universidad del Fútbol de Pachuca y demás gente que nos acompaña en esta ponencia. Muy agradecido por la invitación, ya se las debía desde hace 2 congresos y a final de cuentas las agendas cuadraron, aunque pues nos tocó la llamada nueva normalidad, con lo cual vamos a empezar nuestra conversación. Quiero invitar a todos los que nos están viendo que envíen sus preguntas para hacerlo esto interactivo, y pregunta de lo que quieran saber, de lo que quieran comentar, y ya Daniel estará dando la lectura para poder llevar un orden y de esta forma aprovechar todo el tiempo. Hablar actualmente de la nueva normalidad es algo que nosotros mismos no nos los creemos. ¿Por qué? Porque nunca a lo largo de nuestra vida nos había tocado vivir algo como lo que estamos viviendo ahora.
Tal vez por ahí hay personas que han llegado al centenario de vida, a los 102 años de vida, y les tocó aquella peste negra de 1918, pero han de ser pocos realmente, y para todos nosotros esto es algo totalmente nuevo. Para los adultos, para los adolescentes, para los llamados millennials, para los propios niños, para los recién nacidos, en fin, cambió totalmente la vida, y el deporte, pues lógicamente no ha estado absuelto de esto. El deporte también se ha tenido que adecuar a las nuevas normas y bueno, de alguna u otra manera, la industria del deporte, que es una industria de entretenimiento, pues se las ha ingeniado para que dentro del confinamiento o la aburrición por tanto lugar cerrado, pues los deportes continúen siendo a través de una pantalla de televisión, de una radio, pues un punto de unión familiar, un punto de tema a debatir y un punto para poder trabajar en forma conjunta. Sí, a cada uno de nosotros nos ha pegado de diversas maneras toda esta pandemia del COVID, con la gran noticia de que al 90% la vacuna de Pfizer podría estar ya funcionando a principios del año que entra, y esto sin duda alguna que sería una gran noticia. ¿Cómo nos hemos adaptado todos a trabajar en esta nueva normalidad? Bueno, los deportistas, principalmente los futbolistas, los boxeadores, jugando a puerta cerrada y extrañando precisamente lo que viene a ser sin duda alguna el aliento de la afición, el ruido del público, y es que el fútbol sin gente en la tribuna realmente no es lo mismo. El boxeo también, dos boxeadores fajándose en el ring ante un reducido número de espectadores en vivo, que son los que trabajan alrededor de la función, y todo lo demás a través de las pantallas virtuales. Lo mismo pasó con el tenis para poder llevar al cabo el Abierto de Estados Unidos y el torneo de tenis Roland Garros. Y así podríamos ir repasando cada una de las disciplinas, y todas ellas han tenido que reencontrar un nuevo acomodo en esta llamada nueva normalidad que ni nosotros mismos entendemos cuándo va a terminar y cómo se va a vivir después de poderla terminar. Sin duda alguna, uno de los grandes golpes de este año 2020, dados por la pandemia, fue haber suspendido los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a desarrollarse en 2021. ¿Y por qué fuerte golpe? Porque el atleta olímpico lleva un ciclo, por ejemplo, en el continente americano, centroamericanos, panamericanos, olímpicos, y van programados perfectamente para cumplir cada una de las etapas dentro de los 4 años de preparación. Y ahora tener un año de postergación, a muchos les fastidió el plan que tenían para llegar a Tokio, y los resultados de los Juegos Olímpicos de Tokio el año entrante pueden resultar totalmente sorprendentes a raíz de haber extendido el plazo para llegar a 12 meses, además con la gran incógnita si podrá o no haber convivencia en la Villa Olímpica, que es uno de los fundamentos de la Carta Olímpica de unir a la juventud del mundo, y si no puede haber contacto directo, si en los grandes comedores no se pueden poner buffets, caray, pues ya cambió totalmente la historia. Otro gran evento que se perdió en este año fue la Eurocopa, a realizarse en 12 países europeos. Y caray, era una gran idea de la Unión Europea de Fútbol para extender aún más una competencia que a todos nos agrada, que a todos nos gusta, y a final de cuentas la tuvieron que suspender también para el 2021, pero tal vez el 2021 obligue a jugarlo en una o 2 sedes como máximo para poder tener un control, porque todos sabemos que este bicho algún día se va a ir. El problema es que no sabemos la fecha exacta en la cual se va a dar. Entrando un poco al terreno de lo que nos corresponde a nosotros, la cuestión deportiva vista desde afuera, hay que tener muy en claro que la especialidad que nosotros desarrollamos y que muchos de ustedes como estudiantes de las ciencias de la comunicación, pues muchos querrán meterse a la rama del deporte, pero desafortunadamente los términos se han malgiversado, porque la rama deportiva dentro de los medios de comunicación tiene diversas acepciones que muchas veces son confundidas. ¿Por qué? Porque hay el periodista o reportero que es una,
hay el analista o el comentarista, hay el relator o el narrador, que es aquel que se encarga de llevar la jugada a jugada, el golpe a golpe, el bateo a bateo, etcétera, o bien la especialidad de ser un conductor sentado detrás de un escritorio en un set de televisión, y resulta que a todos nos llaman periodistas deportivos, y esa es una falacia, porque no todos son periodistas deportivos. Periodista es aquel que entrevista, aquel que reportea, aquel que sale a la calle en busca de la noticia, aquel que viaja por el mundo para la entrevista exclusiva y para la cobertura de eventos. Y bueno, a final de cuentas hay que distinguir esto, y se los platico para que cuando vayan a tomar su decisión quieran ser plurifuncionales y abarcar todas las áreas, o simplemente dedicarse a una. Yo les recomendaría que fueran plurifuncionales, porque el ser periodista, el ser reportero, a final de cuentas le trae a uno la información precisa, que la puede explotar precisamente como analista, como comentarista, como narrador o como conductor. Bien decía, y tal vez algunos no lo conocieron, pero han leído su historia, mi maestro Jacobo Zabludovsky decía que aquel que no se ensucia los zapatos no sirve para esta profesión. Y es cierto, hay que estar donde se produce la noticia, hay que estar con el protagonista y entender, aquellos que nos dedicamos a la televisión principalmente, que nosotros no somos la estrella, nosotros nada más somos el vínculo entre lo que es el personaje y el público. Eso es algo que todos debemos de entender cuando nos dedicamos a los medios de comunicación, porque muchas veces nosotros queremos lucir y queremos estar por encima, y esto no es una realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer, actuar de una forma inteligente al momento de preguntar, para que el protagonista se luzca y a final de cuentas salga la información que están esperando los telespectadores o los radioescuchas. Ya el arte de escribir es totalmente otra cosa. La prensa escrita es una maravilla, porque las ideas se pueden desplegar más ampliamente que en los espacios reducidos de la radio y la televisión, y la verdad es que el arte de escribir nos hace mejorar en nuestras frases, nuestras oraciones, nos aumenta el vocabulario y nos enseña perfectamente cómo poder expresar lo que nuestra cabeza piensa a través de un escrito. Y además, como dicen por ahí, las palabras no se las lleva el viento. Por eso a mí me apasiona mucho la prensa escrita, porque queda perfectamente escrito lo que uno pensó, lo que uno dice, lo que uno quiso transmitir, y ahí queda el testimonio perenne en las hemerotecas de por siempre, aunque también ahora con la televisión y la radio y toda la etapa digital, evidentemente que hay unos grandes archivos que ustedes pueden consultar, que en mi época no existían y que nosotros, los de la vieja guardia, nos hemos tenido que ir adaptando a los avances que ha tenido precisamente los medios de comunicación, y el que no se actualiza está fuera de este negocio. Sí, nosotros los llamados viejitos por muchos, que más bien nos llamaría experimentados, porque luego peyorativamente hasta nos dicen que ya nos debemos retirar, y uno se retira hasta que tiene la capacidad de poder seguir funcionando, trabajando y sirviendo, pues nos hemos tenido que adaptar a toda la modalidad de las redes sociales, a usarlas en forma responsable, porque las redes sociales, además de una gran interacción y comunicación con cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, y que actualmente en la pandemia del encierro han sido el arma de la utilidad para que hoy podamos estar transmitiendo este webinar a través de Zoom, que todos ustedes estén enlazados, que nos podamos estar interactuando, intercambiando puntos de vista, pues a final de cuentas eso no existía. Cuando yo mencioné lo de la peste negra en 1918, yo me quisiera imaginar qué hacían los habitantes de la Tierra para poder estar en comunicación, no teniendo las herramientas que tenemos ahora. Por eso aprovecho esto para hacer un llamado que haya, por favor, sin duda alguna, un manejo responsable de las redes sociales. Es muy fácil esconderse detrás de un seudónimo. Es muy fácil esconderse de un teclado y en 140, 180 caracteres, pasándose, mentándole la madre a todo el mundo,
ofendiendo o diciendo groserías o divulgando noticias falsas. Sí, ya cualquiera en redes sociales, principalmente en el Twitter, se cree el dueño de la información y esto es lo que ha causado la principal desinformación precisamente dentro de la nueva normalidad que estamos viviendo con tanta mentira y tanta cosa que se ha manifestado ahí. Yo creo que todo esto de la nueva normalidad, aunado a las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en el presente y que seguirán creciendo en el futuro inmediato, las debemos de aprovechar de una manera más inteligente, más sensata y con respeto. Nadie está cerrado al debate, pero nadie va a poner la quijada para que le den un guamazo, ni nadie va a poner la mejilla para que le den una cachetada, simplemente por el gusto que detrás de un teclado todo mundo se siente muy valiente y cuando está cara a cara se esconde totalmente. Yo creo que estos son los parámetros que quería yo manejar de inicio en esta conversación con ustedes, mezclado un poco el pasado, el presente que estamos viviendo, la diferencia que existe entre cada una de las áreas de los medios de comunicación para aquellos que se vayan a dedicar al deporte y abierto para contestar todas las preguntas que pueden estar enviando por chat, que pueden estar enviándole directamente a nuestro moderador, a mi amigo, a Daniel Garnica, para que él me las haga llegar y con todo gusto las voy respondiendo para que nos divirtamos y podamos compartir en esta sesión. Daniel, te escucho con las preguntas. Excelente, Fer, excelente. Qué buen inicio de esta presentación, de esta ponencia magistral con un ícono del periodismo deportivo. Y ahorita que hablabas acerca de la nueva normalidad, bueno, la Universidad del Fútbol, el Grupo Pachuca, se ha tenido que adaptar a esta situación, creando este Congreso Internacional ahora de modo virtual, siempre preocupados por esta línea social, por la línea académica. Recordarles a todos que estamos a través del Facebook y a través de webinar para que nos hagan llegar sus preguntas para Fernando Schwartz. Y ya están las primeras, mi querido Fer. Salvador Sánchez García pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre el periodismo hecho en Estados Unidos y el mexicano? ¿Y crees que afecte en los resultados deportivos? El periodismo deportivo en Estados Unidos es un periodismo de mucho respeto hacia el deportista y aquí en México se ha vuelto de mucha falta de respeto hacia el deportista, sobre todo en la cuestión de opiniones. El medio deportivo en Estados Unidos se maneja más a través de la estadística porque a los estadounidenses les encanta todo lo que tiene que ver con los números y aquí en México pues le ponemos un poquito más de sabor, como diríamos, al caldo por la propia forma de ser del mexicano y la chispa que tiene el mexicano para poder desarrollar precisamente lo inesperado o para poder improvisar o para poder manifestar. Por ejemplo, si usted escucha una narración de béisbol en Estados Unidos, es muy diferente a cómo se narra aquí. Escucha una narración de fútbol totalmente diferente a las de aquí. ¿Por qué? Por cuestión cultural, porque el estadounidense regularmente es muy afecto a respetar las reglas y es cuadrado, y el mexicano, a veces da pena decirlo, pero es parte de idiosincrasia que tenemos, pues nos las ingeniamos para hacer trampas. Excelente. Mira. Hola, buenas tardes, Fernando. Mi nombre es Giancarlo Vital y es un gusto tener tu presencia en este congreso. Es bien sabido que has realizado coberturas en los eventos deportivos más importantes a lo largo del mundo. ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande que has tenido en alguna de estas coberturas y en qué evento fue? Gracias. Pues mira, que siempre aprendes en toda y cada una de las coberturas porque precisamente vas a lo inesperado, porque los propios acontecimientos te van marcando el ritmo. Y bueno, te puedo platicar de varias. Por ejemplo, le guardo mucho cariño a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Tu servidor tenía 20 años, para que saquen cuentas de cuántos años tengo ahora. Tengo 60. Pues fue muy curioso porque los Olímpicos de Moscú 80, Televisa en aquel entonces decidió no transmitirlos por la invasión soviética a Afganistán. Entonces nos mandaron de reporteros periodísticos a la sede olímpica de Moscú a Guillermo Ortega Ruiz, que ahora está en Guadalajara y que condujo muchos años el noticiero estelar de Televisa por la noche y Al Despertar por las mañanas, y a un servidor. Y estando ya en Moscú, donde teníamos el apoyo de la Organización de la Televisión Iberoamericana,
pero Imevisión, hoy TV Azteca, iba con un ejército comandado por José Ramón Fernández. El caso fue que un día antes de la inauguración, el señor Azcárraga cambió de parecer y dijo, pues vamos a transmitir los juegos. A mí y a Ortega, los burros por delante, nos mandaron al Estadio Olímpico de Luzhniki para que estuviéramos de apuntadores para decirle a Juan Dosal y a Berry por los audífonos cosas que ellos no veían en el monitor, para que ellos narraran la transmisión inaugural de los juegos. Pues a final de cuentas, a los 10 minutos de la inauguración, vino la orden. Si tengo dos gentes en el estadio, que narren desde allá como puedan y no desde el estudio. ¿Y qué aprendí de ahí? Que siempre hay que estar preparado. Y yo me había preparado para la inauguración como si la fuera a transmitir de pie a pie, sí. Y en la bolsa del saco llevaba yo un libro que se llamaba Moscú Olímpico, todo en español, que realmente me sirvió mucho para dar citas, sobre todo a lo largo del desfile de los países, que a veces se vuelve demasiado largo y a veces es un tanto aburrido cuando no estás viendo a tu nación. Y de ahí transmitimos 10 horas diarias por las tardes de las disciplinas, por las mañanas nos íbamos a reportear y en la tarde, aparte con la obligación de un servidor, pues de con señas, decirle al ingeniero soviético a qué deporte queríamos ir, porque no teníamos estudio, no teníamos más que una cabina de audio y con gente auxiliándonos en México. Entonces ahí aprendí que siempre hay que ser disciplinado, hay que ser preparado y que la vida te recompensa. Y de cada uno de los eventos que he cubierto y que me considero un afortunado, pues tuve que aprender de las disciplinas olímpicas de invierno. Aquí en México, más que en Chihuahua, llega a nevar y pues no estamos acostumbrados a los deportes invernales, pues tuve que aprender las reglas de los deportes invernales, cómo contaban, cómo era el sistema, y pues cubrir los Juegos Olímpicos de invierno fue una de las más gratas experiencias. Y así te podría decir de cada una de ellas, las peleas de boxeo, los mundiales de fútbol, o sea que me considero un afortunado de la vida porque me volví un trotamundo y gracias a ello conozco todos los continentes. Muy buenos consejos. Muy buenos consejos para todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación. ¿Cómo crees que han estado manejando la situación del COVID-19 los distintos medios de comunicación? ¿Ha sido el adecuado o han infringido en algunas medidas? Pues yo creo que los medios de comunicación se han esforzado por dar a conocer la información que no dan nuestros gobernantes. Yo creo que a final de cuentas esto se volvió un desafío de información y yo creo que ha habido falta de comunicación de las autoridades más clara y más certera para que todos sepamos de qué se trata. Como buenos mexicanos, muchos piensan, no, esto ni existe, no, esto es un cuento, sí. Pero cuando le da un familiar cercano, entonces ya se la creen. Yo creo que aquí pasó algo que no debería de suceder y que sí sucedió en los terremotos de 1985 y en el del año 2018, si no me equivoco, sí, 2018, en donde pues toda la Ciudad de México se unió y el propio pueblo fue el que se unió para sacar adelante a su ciudad, y así es en cada una de las regiones de nuestro país. Yo creo que no debemos de esperar a que el gobierno nos diga qué hacer. Yo creo que debemos de ser proactivos, tomar nuestras medidas de precaución ante esta pandemia, y pues los medios de información lo único que hacen es divulgar lo que dice el gobierno y por el otro lado manifestar sus opiniones cuando no están de acuerdo en algo, precisamente para poder prevenir a la población. Es algo difícil de manejar, es algo subjetivo. La Organización Mundial de la Salud ha estado cambiando constantemente las reglas del rumbo de la pandemia. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está enfrentando a algo inesperado. Yo lo único que pido es que se hable con la verdad, que no se mienta y que pronto salgamos adelante de esto. Yo entiendo que hay gente que tiene que salir a la calle porque si no, no lleva de comer a su casa. Entiendo que la economía se tiene que reactivar, pero sería más bonito si todos nos pusiéramos el cubrebocas y cumpliéramos con esa parte de nuestra obligación para no propagar más la infección. De acuerdo, Fernando. Recuerden que tenemos línea abierta para que hagan sus preguntas a nuestro ponente de esta tarde, 11 de noviembre del 2020, Fernando Schwartz. Tenemos una más, Fer. ¿Qué prefiere, la forma vieja de realizar periodismo o la nueva?
Yo pienso que se debe hacer una mezcla de las dos, ni ir a un extremo ni ir al otro. Sí entiendo que el mundo ha progresado, entiendo que los medios de comunicación somos totalmente diferentes a como éramos, pero con todo respeto, y yo no estoy ofendiendo a nadie, creo que esta llamada generación millennial muchas veces no escucha la voz de la experiencia. Nosotros nos formamos escuchando voces de experiencia, voces consolidadas en el medio, que siempre nos daban un consejo y en uno tomarlo o no, pero hay que saber escuchar. Y en la actualidad me he encontrado con que los chavos, los nuevos, los millennials, no son muy dados a escuchar consejos, como que ya nacieron con el chip de yo me lo sé todo y yo lo hago como yo quiera, a mi manera y a mi forma, y creo que ahí estamos totalmente mal. Yo creo que a final de cuentas, cada generación antecesora le enseña a la nueva generación para que ésta a su vez crezca y le enseñe a la siguiente generación. Yo creo que desdeñar la experiencia y sobre todo en los medios de comunicación, en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería, en cualquier profesión, me parece un desperdicio de experiencia y nadie lo sabe sabiendo todo. Yo lo puedo confesar que aún a mi edad sigo aprendiendo todos los días porque esa es la vida. La vida es un eterno aprendizaje hasta donde lleguemos al final y nunca vamos a ser perfectamente eruditos de la materia en todo. Por eso yo creo que es bien importante aprender a escuchar, a dejarse ayudar y la soberbia y la vanidad guardarla bien adentro de un cajón. Excelente, Fer. Tenemos más preguntas, pero ahorita que platicabas acerca de esto de escuchar a los demás jerarquía, a los demás experiencia, tenemos algunas fotografías que van a aparecer por ahí en pantalla, Fer, para que nos vayas contando. También van a aparecer algunos maestros tuyos, así que tienes línea abierta para que nos puedas platicar acerca de estas fotografías, por favor. Bueno, esta es después de estar con Gianni Infantino en una reunión en Qatar en diciembre del año pasado. Fuimos invitados 3 medios británicos, 2 árabes y un servidor. Este es en el Yuppies Sports Café, del cual manejé las relaciones públicas. Es con Daniel Alberto Brailovsky y estamos hablando de 1997. Este es con Daniela Romo y es que todo mundo pasaba por el estudio de 24 horas Sí. con Jacobo Zabludovsky y había que aprovechar la oportunidad para tomarse la foto. Mira Este es esta. muy especial, es en una azotea previo al Mundial de España 82, donde grabamos unos promocionales con Carlos Reynoso, gran estrella del fútbol mexicano, con el América y Edson Arantes, Don Nacimiento Pelé. Y esta déjenla un poquito más porque esta tiene una muy buena anécdota. Maradona, el 28 de enero, sentado en el estudio de 24 horas de Jacobo Zabludovsky, estamos hablando del año de 1979. Qué buena memoria, Fer. Perdón, no, un poco más para acá, de 1982. 29 de enero del 82 iba a haber un partido amistoso América contra Boca Juniors y el 28 de enero llegó Boca Juniors a la Ciudad de México y Jacobo me dijo, vete al aeropuerto y si regresas sin Maradona, mejor no regreses. Me fui al aeropuerto, el presidente de Boca Juniors, Alberto Domingo, se puso un poco difícil y el hombre que aparece a mi izquierda es Vladislao Cap, técnico argentino-polaco ya fallecido, que trabajó en México con el Jalisco. Me acerqué a él y le dije, Vladislao, ayúdame a acercarme a Diego. Me acerqué a Diego, le hice la propuesta de ir al estudio y me dijo que no, que quería cenar con su equipo, que venía muy cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahí el ingenio, al momento yo le dije, ¿cuántos años tienes? Y él me dijo, no, tengo 22. Y yo le respondí, yo también tengo 22. Y así como tú quieres triunfar en la cancha, yo quiero triunfar en lo mío y si no vienes conmigo me van a despedir. Diego se sensibilizó y nos fuimos rumbo al estudio en Avenida Chapultepec y en el camino me dijo Maradona, bueno, me debes una muy grande, ¿eh? Le digo, tú dime y te la pago. Y me dijo, quiero conocer a Mariana. Y yo le dije, pues, ¿cuál Mariana? Aquí en México hay miles de Marianas, tú dime cuál y la busco, ¿no? Claro. Y ya, para hacer el cuento largo, me dijo, Mariana, la de los ricos también lloran. Al día siguiente, Verónica Castro fue a dar la patada inicial para que Maradona la conociera. Excelente, qué buena memoria, Fer, ¿eh? Continuamos con las demás fotografías. Mira esta. Sí, es con el Toro Fernando Valenzuela en el dugout en Dodger Stadium
previo a uno de los partidos que me tocó cubrir de los Dodgers. Yo no soy especialista en béisbol, pero sí me tocó cubrir toda la carrera de Fernando Valenzuela, e incluso cuando se declaró agente libre y no reportaba a Vero Beach, Florida, con el equipo, yo sabía que iba a reportar al día siguiente. Viajé a Vero Beach, llegué a Vero Beach, que es Dodger Town, donde el equipo entrena en la primavera, y cuando me vio el catcher Mike Socia y me vio Tom La Sorda, el manager, me dijeron, sí, si ya estás aquí, es que Fernando Valenzuela mañana ya viene para acá. Excelente. Habrá que actualizar, ¿no? Ahora con Urias y con González. Sí, caray, sería padrísimo tener la oportunidad. Este es con Luis Figo, que tuve la oportunidad de entrevistarlo en un receso del Congreso de la FIFA en el Centro de Convenciones Banamex aquí en México en mayo del 2016. Perfecto. Tenemos más fotos, Fer, y más preguntas. Lo Mira que quieras. esta. Dice Andrea Guadalupe Ruiz Rodríguez. ¿Considera que las redes sociales han sido más útiles o perjudiciales con respecto a las noticias del COVID? Pues yo creo que son más útiles porque nos dan el panorama mundial viniendo de medios oficiales. O sea, no con lo que comente yo, con lo que comentes tú, no. De fuentes oficiales, pues sí enriquece. Por ejemplo, en la mañana de anteayer, cuando amanecimos con la noticia de que en un 90% funcionaba la vacuna de Pfizer, pues fue inmediatamente a través de las redes sociales de los medios oficiales, y pues sí, todo el mundo nos pusimos contentos. Por eso he hecho mucho hincapié a lo largo de esta conversación virtual con ustedes, que es bien importante tener la credibilidad, y es muy importante no escribir nada en redes sociales que no esté confirmado. Ya sé, me dirán ustedes, es que tú dijiste que Jürgen Damm iba a jugar a tal lado. El mercado de fútbol, el mercado de contrataciones, siempre es de rumorología, por eso le llaman béisbol, fútbol de estufa, boxeo de estufa y demás, porque son cosas que se calientan y muchas veces no llegan a feliz término, pero eso es muy diferente hablando de supuestas rumores de contrataciones que poner rumores sobre el COVID o poner rumores sobre la elección que Trump le pelea a Biden, por ejemplo. Claro. Esta, mira, ¿qué recomendación nos podría dar a los alumnos para entrar a los medios de comunicación? Pues hay que empezar desde abajo para poder conocer todo y a final de cuentas irse forjando. Yo, por ejemplo, trabajé en radio 3 años sin percibir un solo peso. Trabajé en Televisa mi primer año sin recibir un solo peso, pero todos esos 4 años que invertí, pues a final de cuentas me dieron esta amplia carrera que afortunadamente continúo disfrutando, y cuando se abra la oportunidad que se abren los medios para becarios a aplicar, y luego de los becarios, los que son brillantes y cumplen su trabajo, a final de cuentas son contratados por los medios. Sí se habla mucho de que los medios están muy cerrados, es una realidad, pero también de que se abren oportunidades, se llegan a abrir, y ahora pues no puedo prometer mucho porque no sabemos, ni ustedes, ni yo, ni nadie, qué va a pasar cuando volvamos ya de lleno a la normalidad de vida que teníamos antes, y ver qué tan golpeada quedó la economía de las empresas para poder contratar gente. Por ejemplo, la semana pasada ESPN hizo un recorte de 300 personas y dejó vacantes 200 posiciones que ya no llenó. Entonces, pues ahora hay que estar muy bien preparados, porque la oferta de empleo, yo creo que va a tardar en ser amplia por lo menos un par de años. Muy bien. Joshua Rivas dice, de las grandes personalidades que has entrevistado en tu carrera, ¿cuál ha sido la personalidad que más causaron impacto en su persona? Cada una te causa un impacto diferente, y sería yo muy injusto si yo te menciono nada más a uno. Mira, yo por ejemplo recuerdo con mucho cariño, y su persona me impactó y a la fecha somos amigos, cuando a los 15 años logré entrevistar para radio a Edson Arantes do Nascimento Pelé. Vino a los Juegos Panamericanos del 75 como invitado. Yo trabajaba allá en la radio en Comentando el Fútbol con Chucho Domínguez, y su representante Julio Macei me bateó y no me quiso dar la entrevista, pero como soy un poco terco, le dije a mi padre que me llevara al Hotel Camino Real en Polanco, que ahí estaba Pelé, que porque yo lo iba a entrevistar, y hablé a la habitación, me contestó el propio Pelé,
le expliqué quién era y me dijo, sube a mi habitación en 15 minutos. Subí a su habitación, estaba llena de exfutbolistas, mucha gente. Edson les dijo, por favor, silencio, tengo una visita muy importante. Y llevaba yo mi grabadora grandota con micrófono de cable y todo eso. Y bueno, a la hora de empezar a grabar la entrevista no corrió el cassette. Y dije, chin, ¿ahora qué hago? El propio Pelé abrió la grabadora, le movió 2 cables, la arregló. Volvimos a arrancar la entrevista y me dijo, ¿me repites la pregunta porque estoy un poco nervioso? Caray, pues con eso Pelé realmente me impactó y por eso digo que es una de mis entrevistas favoritas, pero gracias a Dios he conocido a grandes personajes de la historia, he estado juntito platicando en corto, aunque no en entrevista, con el papa más carismático de todo el pontificado en la historia, Juan Pablo II, que ese es un privilegio totalmente incalculable. Pude entrevistar a Nelson Mandela, el hombre histórico del apartheid. Así que el deporte pues da la oportunidad de conocer a aquellos que hacen la historia y de los grandes del mundo, haber ya podido entrevistar a Pelé, a Maradona, a Cruyff, a Messi y a Cristiano en zona mixta, no 1-1, pues a final de cuentas hay que ser agradecido, así como también tuve la oportunidad de entrevistar a otro personaje que me marcó mucho, Cassius Clay, Mohamed Ali, con quien estuve durante todo un día para llevarlo al estudio de 24 horas y realmente impactante la personalidad de este hombre, que también forma parte enorme de la historia, sobre todo por su lucha a favor de la raza negra, porque no tan solo es lo que dejó plasmado en el deporte, sino también ahí, y de los olímpicos, caray, privilegiado de ser amigo y de haber entrevistado varias veces a Nadia Comaneci, la gran ganadora de la gimnasia en Montreal 76 con el primer 10 perfecto, que salió como 1.0 porque no había dígitos para marcar dentro del marcador electrónico y ya después tuvo que cambiar para los siguientes juegos, para cuando hubiera otro 10, que difícilmente se da. Mark Spitz, ganador de 7 medallas de oro en los Olímpicos de Múnich 1972, y así me podría seguir con cualquier cantidad de personajes que me ha tocado entrevistar. Pudiera ser hasta mi galería del FIFA Gate, porque a toda esa bola de truanes también me tocó entrevistarlos, así que pues simplemente agradecer esta carrera que da esa oportunidad de poder lograr estos sueños, ¿no? De poder estar con las personas que hoy marcan la historia y que al día de mañana se convierten en leyenda. Muy bien, Fer. Hablando de estas entrevistas que has hecho, y creo que esta respuesta será un muy buen consejo para todos los estudiantes de comunicación en la preparación de sus entrevistas. Mira, dice Cristóforo Cruz Cruz, en tus inicios, ¿cómo entrevistaste a las grandes figuras como Pelé u otros que fueron muy rudos en su deporte sin que salieras perdiendo? Es que en la entrevista no sales perdiendo nunca si tú eres educado y sabes cómo preguntar. Tú llegas agrediendo, la respuesta va a ser agresiva. La inteligencia de uno que entrevista es hacer que el entrevistado luzca, es tener recursos. Uno puede preparar la entrevista, pero siempre la respuesta da pie a la siguiente pregunta para que esto lleve una temática y lleve un hilo. Entonces, mientras haya educación para preguntar, mientras uno tenga en claro qué es lo que le quiere sacar al entrevistado sin agredir, por una sencilla razón. Cuando yo voy a entrevistar a alguien 1-1, no estoy hablando de en zona mixta o cuando estamos todos allá amontonados, cuando es 1-1 sentados, uno cuando hace una entrevista de esta manera, uno está invitando a la persona a su casa. La casa es la entrevista. Y tú cuando invitas a alguien a tu casa, pues no le faltas al respeto. Lo tratas con respeto y lo haces sentirse bien y sentirse cómodo. Y cuando un entrevistado se siente cómodo, todo fluye como un hilo. Se va de un hilo y muchas veces llevas una conversación de 35, 40 minutos y ni cuenta te das de que el tiempo corrió, porque regularmente las entrevistas 1-1 son de entre 10, 15 hasta 20 minutos, pero ya con un entrevistado cómodo, si te vas hasta los 40, imagínate qué legados son las que pueden dejar esas entrevistas y qué información es la que transmiten finalmente a los auditorios o a la gente que lo ve en la prensa escrita o bien que lo lea a través de internet o las redes sociales.
Tenemos más preguntas para nuestro invitado de lujo, pero antes vamos a más fotografías. Fer, adelante, por favor, mire esta con Roberto Carlos. Sí, esta es con Roberto Carlos en la Copa América de Paraguay 1999 y recién volví a estar con Roberto en Emiratos Árabes Unidos en el 2018 porque ahora trabaja para la televisora de Real Madrid, un tipazo siempre, Roberto Carlos, que además le pegaba al balón, pero bastante potente. Creo que de los mejores cobradores de tiro libre de toda la historia. Esto es de ayer, la votación del 2020 del Salón de la Fama que tiene su sede precisamente ahí en Pachuca, precisamente frente a lo que es el gran piso del Parque Ben Gurión. Y bueno, pues fue un placer participar, aunque fuera a nivel virtual. He participado en 7 de las 10. Sí. En la de Madrid no estuve presente y tampoco en la del 2018 por estar de viaje. Aquí, para quienes digan que estamos peleados, no estamos peleados. Con José Ramón Fernández, con quien he tenido mis buenos agarrones, porque siempre nos echamos demasiado agarrón por el frente por su forma polémica de ser, pero pues yo tengo un problema, como no me sé quedar callado, pues se arman ahí las buenas polémicas cuando me ha tocado una mesa con José Ramón como esta de los 50 años de los Olímpicos de México 68 en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también participó Lalo Andrade, Jorge Berry y Enrique Burak. Fer, ayer que fue la 10ª votación del Salón de la Fama, teniendo este honor de ser parte del comité que elige a los ahora 12 nuevos miembros de este recinto de los inmortales. Y bueno, ahí veíamos a Roberto Carlos. Tienes prácticamente fotografías con todos, ¿no? Pues es que a final de cuentas es lo que a uno le queda de recuerdo y no me arrepiento de haber cuidado el acervo fotográfico. Claro, muchas se me perdieron entre mudanzas de país, de casa y demás, pero la gran mayoría la conservé y pues ya en un par de semanas máximo ya viene un libro digital editado por Rodrigo Porrúa, que son las fotoanécdotas de Fernando Schwartz, donde cada foto en un texto muy breve explica lo que pasó con cada una de las fotos en el día, como lo que hemos venido platicando aquí en esta conversación, a la cual estoy muy agradecido me haya invitado a la Universidad del Fútbol en Pachuca. Tenemos todavía 15 minutos más, mi querido Fer, pero queremos sacarte más jugo todavía, más aprendizajes, más herramientas para todos los alumnos. Mira, en Facebook también nos comenta Gerardo Hernández, un grande del periodismo deportivo. Mariana Ábalos dice, Juan Carlos Izquierdo Ábalos, alumno de administración es. ¿Cuál considera que fue el mayor aprendizaje de vida que le dejó Jacobo Saludowski? La disciplina, el nunca dar nada por hecho, el no dar una noticia que no esté confirmada y sobre todo, pues ser profesional, porque él siempre decía que aquel que no le sudan las manos antes de entrar al aire no es un profesional, porque no siente correr la adrenalina por el cuerpo. Y sí, es una adrenalina muy especial. Estar, por ejemplo, ahora virtualmente, pues sí pone nervioso, como verlos de frente también, porque uno tiene que ser responsable y congruente con lo que dice y con lo que hace, y creo que a final de cuentas esa es la máxima enseñanza, más la que yo había comentado, ¿no? De ser reportero de toda la vida y no por llegar a ser conductor de un noticiero, olvidarte de hacer periodismo urbano, porque a final de cuentas, si tú eres el reportero, dicen que el quinto poder es el que tiene la información. Yo no lo llamaría el quinto poder, pero el estar más preparado te ayuda mucho en una mesa de debate, en una narración, en un comentario, en una entrevista. Entonces, eso le admiré mucho a Jacobo. Estaba enterado perfectamente de todo y aunque no le gustaban los deportes, disfrutó mucho en el estadio de Wembley, la medalla de oro de México en Londres 2012, le conseguí una acreditación con el Comité Olímpico Internacional a través de don Mario Vázquez Raña y Jacobo estuvo ahí en Wembley disfrutando también del fútbol, aunque a él le gustaban más los toros. Qué bueno que mencionas ahorita eso de los nervios que siempre deben de existir, ¿no? Que están presentes en un comunicador. Fer, preguntan también acerca de cómo controlarlos. Pues cuando se enciende el foquito rojo de la cámara, te olvidas de todo y vámonos, te arrancas y te puedes equivocar estando en vivo, pues ya ni modo. Ahora sí que es como el futbolista que falla frente a la portería, a la que sigue la siguiente oportunidad y dentro del mismo noticiero, el mismo partido,
tienes la oportunidad de redimirte. Yo, por ejemplo, cuando estaba bien chavito me ponía más nervioso y un día mi sección, en algún tiempo en 24 horas aparecía yo al principio y al final de la sección y todo lo demás eran puras imágenes, pues para dar más noticias, porque entre que la cámara viene conmigo, voy al video, regresa y viene, se pierde tiempo y las secciones deportivas luego eran muy cortas en los noticieros y bueno, mientras corría la imagen, me puse a balancear mi silla sobre el escritorio y me caí. Seguí narrando desde el suelo todas las imágenes mientras el floor manager me ayudaba botado de la risa a levantar el escritorio y la silla. Jacobo se escondía para no hacerme reír, Lolita Ayala igual, y cuando regresamos al aire aparecí perfectamente sentado y Jacobo dijo, bueno, oyeron un golpe a lo largo de la sección, es que el niño se cayó, pero no se preocupen, al escritorio no le pasó nada. Muy bien. Víctor Enrique Castro dice, excelente charla con Fernando Schwartz. Se disfruta tanto estarlo escuchando, una persona con gran preparación, muchas experiencias. Felicidades por traer estas excelentes conferencias. Saludos. Saludos. Litsi Pérez dice, ¿quién fue su influencia o su referente para ser comunicador? Lo que pasa es de que mi vida cambió a los 11 años de edad, cuando concursé en el Gran Premio de los 64,000 pesos y me retiré ganando 16,000. Yo iba en sexto de primaria, yo pensaba estudiar para químico industrial, me encantaba la química, pero a raíz de haber concursado en ese Gran Premio, a los 3 años siguientes surgió la oportunidad de entrar a la radio y ahí fue donde cambié, sin pensarlo, sin saberlo, sin sentirlo. Ya estaba yo los domingos leyendo una cuartillita de 1 minuto en la radio en Comentando el Fútbol con Chucho Domínguez y de ahí me seguí para desde 1974, este año cumplir 46 años dentro de los medios. Fue algo inesperado, algo inédito, pero pues sí, me tocó trabajar con grandes maestros, Sonia Alarcón, don Antonio Andere, Ángel Fernández, Fernando Luengas, Fernando Marcos, don Agustín González Escopeta, Enrique Llanes, Alfonso Morales, y me pudiera seguir con cualquier cantidad, porque realmente que esa generación de cronistas y periodistas deportivos fue una generación realmente brillante, y tampoco me puedo olvidar de otro hombre que fue un gran maestro para mí como Jorge Berry, cuando yo le escribía a él los guiones de 24 horas y los sustituía cuando él estaba de viaje. Así que muy afortunado del giro que me dio la vida, porque tal vez ahora estaría en Pfizer buscando la vacuna contra el COVID si hubiera sido químico. Excelente. Oye, Fer, y preguntan aquí también en el webinar que cuál es la medicina que toma, las pastillas para la memoria, o sea, para tener tan fresco el recordatorio de todo. Pues lo que pasa es que yo creo que la memoria es como un atleta. Mientras más ejercita, más crece y permanece, y desde chico tuve esa habilidad, y pues cada uno tiene que aprovechar sus fortalezas, porque todo ser humano está hecho de fortalezas y de debilidades. Las debilidades hay que saber lidiar con ellas y no exhibirlas, y las fortalezas aprovecharlas al máximo, porque al fin y al cabo dan una pequeña ventaja. El principal obstáculo que has tenido que superar como periodista. Hijo, muchísimos, muchísimos. Cuando te niegan una entrevista y te empecinas en conseguirla, cuando vas a una cobertura y falla la comunicación, que antes era vía satélite o vía microondas, y ahora ya todo es a través de los aparatitos de LiveView, que tienen 10 nodos de celulares para transmitir, y con 5 puede estar al otro lado del mundo transmitiendo en vivo. Sí. Pues cuando falla la tecnología viene una gran frustración, y pues obstáculos siempre los va a haber, nada más que en esta vida los obstáculos se los ponen a aquellos que pueden superarlos. Esto es algo que nos tenemos que meter bien en la cabeza, porque si hoy fracasé, mañana tengo mi revancha, y si hoy no superé un obstáculo, mañana tengo que rebasar 2. Dalia Quijano, ¿cómo considera que serán las coberturas deportivas en el futuro? Pues van a volver a la normalidad tarde que temprano. Mientras tanto van a ser como han sido ahora, en burbujas, todo muy medido, todo muy conservado. La gran prueba van a ser los Olímpicos de Tokio 2021, donde espero estar, estoy acreditado, y pues vamos a ver de qué manera los japoneses, que además son muy organizados, pues le dan la muestra al mundo de cómo trabajar en esto. Yo espero que la vacuna, si sale por ahí de febrero o marzo, comience a inmunizar
y pues ya en los Olímpicos de Tokio tengamos público normal y todo normal, pero ahora, como lo hemos hecho hasta ahora, mañana nadie lo puede predecir. Tenemos un último bloque de fotos, mi querido Fer, para que nos vayas contando de estas últimas fotografías, por favor. Este es en el Mundial de Francia 98, con Hugo Sánchez, con Johan Cruyff y mi camarógrafo de toda la vida, Miguel Ángel Rivera, previo al segundo partido de México en ese Mundial. Esta es la que les decía de los 64,000 pesos. Concursé en el año de 1971, en julio y agosto, y me retiré con 16,000 porque la última pregunta fue ¿cómo quedó Italia e Israel en el Mundial del 70? ¿Cuántos goles anulados hubo? ¿Quién metió los goles anulados? ¿Quién fue el árbitro y quién fue el abanderado que anuló los goles? Mi papá, que aparece a mi derecha, y don Pedro Ferriz Santa Cruz a la izquierda. Mi papá iba conmigo no para soplarme las respuestas, sino para decidir si seguía yo por el siguiente monto de dinero, porque yo era menor de edad, y él fue el que decidió retirarme a los 16,000. Aquí con un gran amigo fallecido hace poco tiempo, el güero Raúl Cárdenas, entrenador histórico de América, Cruz Azul, jugador y técnico de la selección nacional, un hombre con el que tuve la oportunidad de partir también en el Mundial de Italia 90, un tipazo y un gran conocedor del fútbol, Raúl el Güero Cárdenas. Aquí en una foto previo al arranque de un partido en el Azteca, aquí con Jacobo Zabludovsky, la noche que se despidió de 24 horas, cerrando todo un ciclo de muchísimos años, una noche bastante difícil porque fue el día que Jacobo se despidió de 24 horas. Muy bien. ¿Tenemos más producción? Con esas, perfecto. Pues ahí haciendo gala de la buena memoria, mi querido Fer. Tenemos un reconocimiento para ti por tu extraordinaria trayectoria en los medios de comunicación y por haber participado con nosotros en este 9º Congreso Internacional en Ciencias del Deporte. Me gustaría que dieras un último consejo, unas últimas palabras para todos los que están viendo esa transmisión, por favor. Sí, pero últimas palabras nada más de la conferencia, no de otra cosa, Sí, no, claro. Sí, me gusta ironizar y ser un poco sarcástico. Bueno, definitivamente lo más importante para recapitular lo que hemos platicado a lo largo de esta hora, el ser responsables en cualquier circunstancia y disciplina a la cual se vayan a dedicar, porque obviamente dentro de las ramas de los medios de comunicación está también la producción, está el ser camarógrafo, está el ser iluminador, está ser reportero de política, de espectáculos, de ciencia, de cualquier disciplina que ustedes ya saben todas las que existen. Pues a final de cuentas, meterle todo el amor y todo el cariño a cualquier disciplina a la cual se vayan a dedicar. Yo les digo que la del deporte es muy noble, porque el deporte es algo lúdico. A final de cuentas, el deporte es un entretenimiento, que si perdió fulano, que si ganó sutano, que si tal pelea estuvo vendida y todo, son las cosas más importantes de lo menos importante. Realmente hay cosas más importantes en la vida, como el día de hoy, es volver a vivir como vivíamos antes. ¿Quién no extraña estar en un aula? ¿Quién no extraña, por ejemplo, hoy en vez de estar a control remoto, estar sentados ahí en el auditorio de la Universidad de Fútbol, poder departir, compartir y todo a platicar terminando lo que es la conferencia? Entonces, pues a lo que se vayan a dedicar, que lo hagan con todo el entusiasmo, pero sobre todo que no olviden el principio de que a la gente de experiencia que les antecede hay que respetarla, como a nosotros nos tocó respetar a los anteriores y así cada generación hacia arriba, porque nadie es dueño de la verdad y nadie nació con todo lo que la propia vida nos va dando de aprendizaje, sea en relaciones personales, relaciones profesionales, en viajes, en incidencias, en pleitos, todo lo que nos toca vivir, porque al fin y al cabo somos seres humanos que nos movemos a través de los sentimientos y estos muchas veces llegan a defraudar a la razón. Sí, hay que actuar mucho con el corazón, pero también ser estrategas con la cabeza para poder llegar a cumplir cada una de las metas que se proponen y sobre todo a lo que se vayan a dedicar, no se arrepientan a mitad del camino, porque cambiar a mitad del camino de profesión muchas veces es una pérdida de años que después ya no se recuperan. Y además hay que aprovechar que actualmente el mercado laboral se nutre mucho de los jóvenes
a raíz de que son inexperimentados, que apenas llegan y evidentemente los sueldos son inferiores a aquellos que tenemos ya mucha experiencia. Pues aprovechen eso para que empiecen y vayan construyendo una carrera que a final de cuentas los lleve a cumplir sus metas, sus sueños y por todo lo que han estudiado. Yo quiero agradecer el haber estado el día de hoy en esta conferencia virtual en la Universidad del Fútbol de Pachuca. Un saludo muy especial al presidente de toda la institución, a Jesús Martínez Patiño, que siempre ha sido muy gentil conmigo. Por supuesto, a su esposa, que es la señora que está al frente de toda esta universidad, Gaby. Desde aquí un beso y un abrazo muy afectuoso, con todo el cariño que los tengo. También a su hijo, a Jesús Martínez Murguía, que desde años nos conocemos y siempre hemos mantenido una gran relación. Y a los latosos de los hermanos Marines, a Javel y a Gil, con quien tengo una gran amistad de hace muchísimos años y siempre han puesto todo a disposición. Así que un abrazo muy afectuoso a todos. Y a ti, Daniel, pues qué gusto verte, aunque sea a la distancia. Sí. Ya nos veremos prontamente y te agradezco mucho el honor de que tú hayas moderado esta conferencia el día de hoy. Ya lo dije. Muy bien. Te manda saludos Javi Marínez también, que anda aquí en producción y que hablas con el ejemplo, mi querido Fer, de acercarse también a los de experiencia. Ya lo platicábamos al inicio de esta conferencia, que tuvimos la oportunidad de coincidir en ese Mundial de Clubes del 2017 y siempre brindando un consejo, una buena charla, y la verdad es que uno dedicado a los medios de comunicación te ve como un maestro. Y bueno, fue un placer haber coincidido en ese Mundial de Clubes y todas las buenas pláticas y las buenas charlas, mi querido Fer. No, al contrario, el honor y el orgullo es mío y con todo gusto a disposición de todos los que han participado en esta conferencia. Ojalá que cuando esto vuelva a la nueva normalidad nos podamos ver allá en la Universidad del Fútbol y poder compartir y departir con cada uno de ustedes. Realmente muy agradecido y gracias por soportarme una hora, lo cual no es fácil. No, para nada. Muy fructífera, una extraordinaria charla, una extraordinaria ponencia con muchísimas preguntas que desgraciadamente no pudimos leer todas, mi querido Fer, nos quedamos con las ganas, pero le vamos a entregar la constancia para ti. Mira, aquí dice: Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte otorga la presente constancia como ponente a Fernando Schwartz, 9º Congreso Internacional en Ciencias del Deporte. Ciencias del Deporte, la nueva normalidad fue el tema de este Congreso Internacional. Ahí están las firmas, ya lo mencionabas, de la doctora Gabriela Murguía, del licenciado Jesús Martínez, por supuesto del doctor José María Busto Villarreal. Mi querido Fer, muchísimas gracias de verdad, en una plática muy enriquecedora para todos, y que ojalá sea la primera de muchas y que la siguiente sea presencial, por favor. Con todo gusto, un abrazo virtual para todos. Gracias por haber estado presentes y que continúe con éxito este Congreso Internacional en Ciencias de la Normalidad, a lo cual nos estamos enfrentando todos. Es apenas el primer día. Sé que han tenido un día bastante arduo, pero guarden energía para mañana 12 de noviembre, que habrá más ponencias pero muy interesantes. Muchas gracias, un abrazo para todos y muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Abrazo, mi querido Fer, y continuamos, porque a las 8:30 tenemos la inauguración de esta convención de los centros de formación del Club Pachuca, para que estén al pendiente a las 8:30 en el Facebook Live y en el webinar. Muchísimas gracias, Fernando Schwartz. Nos despedimos. Esto fue una ponencia magistral del Congreso Internacional en Ciencias del Deporte. Muy buenas tardes.